Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas un día más a nuestro podcast Serendipia Holística. En el episodio de hoy vamos a tratar un tema con todo el respeto, con todo el amor que se merece, porque sabemos que es un tema delicado para algunas personas, pero es un tema que sentimos es necesario aclarar, y es que la espiritualidad no es religión. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Nuevamente aquí acompañándolos con Angie. El día de hoy quisimos hablar de este tema, sobre todo para algunas personas que nos han estado preguntando porque aún no entienden nosotros acerca de qué estamos hablando, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de una religión, si nosotros estamos hablando de una filosofía, si nosotros estamos filosofando. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de espiritualidad. En sí, lo que nosotros hablamos en este podcast, todo es holístico, ya les hemos dicho, todo, creemos que todo hace parte de un todo, es como que cada tema es una célula de algo más grande. Y el día de hoy queríamos hablar de espiritualidad, ¿sí? Entonces, este es un término que ha estado, digamos que como muy ligado a la religión, y de hecho nosotros nacimos en alguna religión, en el país que sea, se han inculcado alguna religión. Sin embargo, nosotros muchas veces no nos hemos detenido a pensar el significado de algunas palabras y asociamos la espiritualidad solamente con la religión, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros con el tiempo hemos ido aprendiendo, porque incluso yo también en algún momento lo asociaba con la religión, pero no. La espiritualidad es una palabra que en latín se dice spirare y es soplar, entonces es más como un aliento divino, es eso que somos, que siempre estamos buscando, que nos lleva a una búsqueda, ¿sí? A una búsqueda de algo más profundo. Eso es lo que es la espiritualidad. Por naturaleza nosotros somos espirituales. Es ese deseo que nosotros siempre tenemos de trascender y de preguntarnos quiénes somos en esencia, ¿sí? ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que me habita? La espiritualidad es una experiencia y no una creencia. Es tener la certeza que Dios existe porque lo hemos experimentado y es la esencia del ser experimentándose, ¿sí? Eso es lo que para nosotros significa espiritualidad. Bueno, yo como siempre empiezo algo filosófica, pero vamos a empezar a desglosarlo, a desmenuzarlo, que sea como más entendible para aquellas personas que nos han estado preguntando si nosotros hablamos de una filosofía o de una religión o de qué estamos hablando. No es ninguna de las dos, simplemente yo digo que es más el conocimiento de nosotros mismos, y cuando nos conocemos a nosotros mismos, yo creo que nos sentimos cada vez más espirituales. Gracias, Diana. Muchas gracias. Y bueno, en realidad, bueno, yo voy a empezar hablando un poquito de mi experiencia y de cómo yo pasé por varias religiones mientras estuve en Colombia. Y digo pasé por varias religiones porque en realidad yo participé a varios grupos de oración y de religión, y llegué a la conclusión de que, aunque sí respeto y comprendo que puedan ser vías y puedan ser caminos decididos en este mundo para tantas personas, no era mi camino. No era mi camino porque a mí me gustaba algunas cosas y otras no. Entonces uno podría llegar a verlo como, no, pues ese es el ego que quiere solo la cosa buena de una parte y no la otra, pero era como si cada vez que yo entrara en un grupo o en un tipo de creencia y lo estudiara, yo no me sentía completa, no me sentía llena, había algo que me faltaba. No digo que sea porque le faltara a ese grupo, a esa iglesia, a esa religión, era a mí. Entonces, con los años empecé a darme cuenta de esto que decía Diana, y es que
pues cada uno tiene una verdad muy única y de pronto en vidas anteriores yo ya había experimentado algunas cosas que en esta ya no era necesario volver a experimentar. En esta necesitaba acercarme más a una verdad esencial mía, es decir, que no fuera dada como verdad por otro, sino que fuera descubierta por mí a través de la introspección, a través de la meditación, a través de la autoobservación. Eso no quiere decir que lo que yo estoy diciendo y lo que yo hice sea la forma correcta y la única, y que pues si estás en una religión, entonces o no puedes ser mi amiga, o no puedes escuchar este podcast, o no. Yo creo que es con esa misma libertad que uno puede abrirse al conocimiento de otras religiones y de otras personas, pero con el respeto también de uno saber, bueno, hasta acá llega el yo escucharte, pero pues yo soy muy libre de creer esta otra cosa, de sentir esta otra cosa como mi verdad. Y soy muy clara en decir que puede que si tú en estos momentos estés creyendo algo con toda tu fe, con toda tu fuerza, no vaya a ser así toda tu vida. Por ejemplo, puede que en algún momento de tu vida tú hayas estado muy seguro, muy cierto, muy, o sea, que uno dice, meto las manos al fuego porque crees en algo y pasan los años, pasan las experiencias, pasa el tiempo y uno dice, ve, mira que yo antes que creía tanto que esto era así y ahora no. Eso puede ser una estructura mental, eso puede ser una estructura del ego, eso puede ser, pero si eso permanece, todo lo que sea verdad, que permanezca más allá de las vidas y de las existencias, eso es una verdad esencial. Y cada uno se va acercando a sus propias verdades y cada uno puede ir cambiando también de creencias. Yo por mucho tiempo pensé muchas cosas que ahora que miro hacia atrás digo, uy, puchica, yo como creía que la vida funcionaba de esta manera y en mi experiencia y en mi realidad y en mi introspección meditativa me di cuenta que no. Bueno, yo veo la espiritualidad como, bueno, nosotros somos como peces, ¿cierto? Y somos dos peces, a dar ese ejemplo. Hay un pez que está en una pecera y otro que está en el mar. Y los dos, el que está en la pecera está entre la pecera viendo al que está en el mar. Y entonces yo veo la religión como el pez que está en la pecera y la espiritualidad como el pez que está en el mar. ¿Por qué? Porque pues algunas veces la religión nos limita con algunos pensamientos, ¿cierto? Nos lleva hasta cierto punto y de ahí no podemos pasar, ¿sí? Entonces yo lo que les he dicho en cierto punto, yo voy a la iglesia católica, y yo voy a misa, y si me invitan a la iglesia cristiana también voy. Yo no estoy diciendo que no sea religiosa, pero siempre he sentido que necesito expandirme más. Entonces, que algunas cosas que sentía no me las alcanzaba a responder la religión, entonces me tuve que abrir más. Y dentro de ese abrirme, ese camino de encontrar a Dios es encontrarse a uno mismo, ¿sí? Entonces, a partir de ahora es que yo digo, yo antes, digamos que creía en Dios, yo ahora no creo en Dios porque tengo la certeza de que existe, ¿sí? Porque me lo han demostrado, porque lo he sentido, porque lo he experimentado. Entonces, creo que la espiritualidad es experimentarse uno para poder creer o poder entender que uno puede hacer lo inimaginable gracias a ese poder esencial que somos. Sí, es propio eso. Cuando nosotras hablamos en este podcast, cuando ustedes nos ven o nos escuchan en nuestros respectivos canales y redes sociales, estamos hablando de espiritualidad en el sentido del crecimiento personal y el desarrollo espiritual que nos llevan a nosotros estos temas, porque si ustedes nos han escuchado con atención y si nos autoescuchamos constantemente, nos damos cuenta que todo el tiempo el trabajo que estamos haciendo y lo que queremos desarrollar en estos momentos es mayor conciencia de nosotras mismas. Y son muy poquitas las religiones que te llevan a esa introspección. Es decir, repito que con el mayor respeto por las creencias y por la fe que se pone afuera en la religión,
el descubrir tu propio potencial espiritual es propio ir a creer en tu verdad, en tu espíritu, en tu espiritualidad, porque ya no está afuera, ya no es que las respuestas me llegan de afuera, que las creaciones las creas afuera, que Dios te da, Dios te quita. ¿Sí? Es entrar en contacto con la fuente misma a través de ti, de esa esencia que ya eres, de esa divinidad interna que tú tienes, para que se exprese afuera. Yo sé que el concepto, o por lo menos para mí al principio, fue muy chocante, yo como que como así de que están hablando, cuando empezaron a decir, sí, es que tú tienes una diosa interna porque tú eres hija de Dios y somos hechos a imagen y semejanza, entonces tú tienes esas capacidades. Yo decía como que, ¿cómo se le ocurre? Dios está en el cielo, yo estoy acá en la tierra, eso no. O sea, a mí eso me entró muy en reversa por mucho tiempo, la verdad. Yo decía, no, eso no es así. Y con este podcast, con este episodio, no es que yo les quiero decir que como yo se lo estoy diciendo, entonces es así. No, no es eso. A lo que yo voy es, yo me di cuenta que llevar un camino espiritual era acercarme a esa divinidad y acercarme a eso que yo llamo Dios. Dios está dentro de mí porque yo soy hija de Dios creada a imagen y semejanza. Entonces yo tengo esa capacidad de discernir y de crear y ya va a depender si yo creo en conciencia o en inconsciencia lo que yo vaya a crear. Entonces, si yo no me asumo mis creaciones, pues las voy a ver como inconscientes y pobrecita yo que me pasó esto. Si yo crezco en conciencia, si yo me acerco a esa parte espiritual porque yo creo comunión, a esa unión que en el yoga se llama unión de cuerpo y mente y espíritu, si yo creo eso constantemente fuera de mi tapete, yo voy a crear eso en mis creaciones conscientes, ¿no? En mis creaciones, incluso cuando sean inconscientes, decir, ah, fue puchica, metí la pata, esto lo hice yo. Y no echar la culpa, pobrecita, yo me pasó, ¿sí? Entonces es eso, es esa comunión con Dios, lo que yo siento que para mí me hace ser una persona espiritual, lo que yo trato y tratamos de explicarles y de atraerles con estos episodios y a través de nuestras redes es eso, es entrar en la unidad, salir de ese, el ego y mi ser, Dios y yo, afuera, adentro. No, 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 que todo está unido, como dijo Diana al inicio, de forma holística, todo junto, que nos demos cuenta o no. Sí, así es, Angie. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta que nosotros estamos manifestando esa espiritualidad en nuestra vida con nuestra realidad? Entonces, eso es a lo que yo llamo nuestra espiritu realidad, ¿sí? Entonces, no es solamente sentarnos en todos los días 20 minutos, 30 minutos, hacer yoga, meditar y y estar en coherencia 20, 30 minutos y el resto del día estar en incoherencia, ¿sí? Es buscar siempre la coherencia con lo que hacemos, pensamos, sentimos y decimos, ¿sí? Porque no es, digamos, que ir solamente, pensar que yo solamente voy una hora a una ceremonia y que por ir una hora ya voy a liberarme de toda esa incoherencia que he tenido el resto de la semana, ¿sí? Eso es otra cosa también que hemos malinterpretado y digamos que también es un poco de pereza espiritual, ¿sí? Que hemos aprendido, de que solamente, bueno, voy una vez o de vez en cuando, o solamente lo que decíamos cuando el poder de la intención, o solamente nos acordamos de que tenemos el poder de intencionar, el poder de pedir algo cuando estamos en aprietos, ¿sí? No, es todo el tiempo sentirnos en esa unión, es todo el tiempo sentirnos que estamos apoyados, que todo el tiempo estamos asistidos por esa divinidad, por ese Dios, diosa, por esos seres maestros que han venido aquí a la tierra, que nos han guiado
en todas las religiones han habido seres espirituales que digamos que han sido grandes maestros y que ahora pues nos dirigen también desde otros planos. Entonces es estar en coherencia, tratar de estar en coherencia todo el tiempo con eso que hago, pienso, digo, ¿sí? Y lo que nosotros decimos también, la autoobservación. ¿Por qué estoy entrando en dualidad con cierta situación? ¿Por qué estoy separando? ¿Por qué estoy polarizando? ¿Sí? Entonces, la integración de todo eso es ser coherente, es tener la certeza de lo que decía Angie, de que somos uno, de que no estamos separados y al tener esa certeza, la certeza, ya también les había dicho, cuando hablamos del poder de la intención, es la demostración científica de la fe, de la fortaleza espiritual. Sí, es tener la certeza de que algo existe superior a nosotros y de que nos asiste. Es para nosotros eso la espiritualidad. Todos somos hermanos, todos somos uno, independientemente de que cada uno tenga su nivel de verdad o haya elegido una filosofía o una religión. Lo aceptamos. En mi caso, lo que me sirva de cada una lo voy integrando en mí y no me siento ni separada cuando voy a una iglesia, ni que me vayan, digamos, a cambiar el pensamiento que yo ya tengo o la certeza de que tengo de que ese ser que no podemos ver, Dios, diosa, que existe, ¿sí? Entonces, para mí eso es la espiritualidad, manifestarla en nuestra realidad, en la coherencia de nuestra vida cotidiana. Exacto, Diana, exacto. Yo, por ejemplo, a veces he tenido conversaciones, sobre todo esta semana, con algunas personas que me compartían ese sentirse perdidas, ese sentirse como con la búsqueda de necesitar. Yo quiero dejar algo muy claro y como lo dije antes, mi camino espiritual es este, pero eso no quiere decir absolutamente que si una persona se encuentra completamente guiada a través de la religión y la sigue con fe y con certeza, que ese no vaya a ser un camino que lo vaya a llevar al autodescubrimiento, porque eso es muy posible. O sea, es que hay que recordar que nosotros todos somos únicos, somos personas con un camino único e inigualable. Entonces, el camino mío no tiene que ser el camino tuyo o el camino de otra persona. Cuando te sientas de pronto en conflicto porque sientes que deberías estar haciendo una cosa, es preguntarte por qué haces lo que haces, ¿ok? Yo soy católica, ¿por qué? Porque mis papás son católicos, nací en un país católico y me enseñaron que eso es ser católico. Sí, pero pregúntate, ¿tú por qué lo eres? ¿Para qué lo eres? ¿Por qué lo haces? Porque si seguimos repitiendo patrones inconscientes que nos enseñaron porque me tocó, pues entonces así es mucho más fácil yo echar la culpa después para afuera de por algo que me pasó, ¿sí? Y ahí no me asumo mi vida con responsabilidad y ahí no me asumo mis propias decisiones y es más fácil, obvio que es más fácil decir afuera. No estoy diciendo, repito, que si alguien es católico y a través de la religión católica o cristiano o evangélico, lo que tú quieras hacer, tú sientes que esa es tu verdad, tú sientes que ese es tu camino, que por ahí tú estás encontrando paz, serenidad, amor, libertad, sobre todo. Y esa es la expresión libre de tu ser, dale. O sea, es que no tiene que ser igual a la mía. No tienes que comportarte como otras personas. Ya es muy diferente cuando lo haces por hacerlo sin sentirlo. Y ahí es cuando, digamos, se está generando una creación en vacío, porque no está la sustancia y ahí es cuando dices que te falta algo, que sientes que estás perdido, que buscas y no encuentras. Pues ahí te invitaría a hacer una autoanálisis y ver dónde estás buscando. Si tú estás poniendo toda tu fe, toda tu esperanza, toda tu creencia afuera y por ahí ves que no estás llegando a ningún punto,
o si vas a empezar a de pronto ponerla hacia adentro y mirar qué es lo que puedes descubrir de ti, qué es lo que realmente te gusta, qué es lo que no. Esto para mí fue muy revelador cuando me fui de Colombia, porque yo me alejé de todo lo conocido y todo lo que era mi cultura de base, ¿no? O sea, yo no les estoy diciendo que me fui para el oriente, pero yo me vine para Italia y en Italia yo no tenía familia. Yo no tenía una amiga de mi hermana, que ahora es una muy grande amiga mía, pero yo no conocía absolutamente a nadie más. Entonces ahí fue poner como en perspectiva toda mi vida, todas mis creencias, todo lo que yo conocía y a darme cuenta si la religión que seguía la seguía por mí, si lo que me gustaba por mí, como descubrirme, ¿sí? Y si vemos como en las películas y en todos los libros y en todas las experiencias de personas que han llegado a una autorrealización muy grande, casi siempre han tenido que irse a la otra parte del mundo, en India, en los Himalayas, donde no hablaban el idioma, como perderse por allá para volverse a encontrar. ¿Sí? Ese perderse para encontrarme es muy bonito porque te permite darte cuenta de realmente qué es lo que tú crees y por qué y para qué lo estás creyendo, pero no es necesario para todo el mundo. No le estoy diciendo que todos se tienen que ir de Colombia, pues, para que puedan descubrir qué es lo que quieren hacer, si son colombianos. Basta con dejar de buscar afuera y mirar afuera, dejar de ver el mundo en esa dualidad de Dios allá, yo acá, tú allá, yo acá, una religión allá, otra acá, y ver todo en junto, todo en conjunto y sentirte tú, cómo te sientes tú con tu realidad, con tus creencias, con tu propia perspectiva de la realidad. Bueno, y entonces finalmente para concluir, yo creo que también la espiritualidad lo que nos da es el respeto, ¿no? El respeto hacia todas las creencias, todas las culturas y todas las religiones, porque eso hace parte de la coherencia, ¿no? Entender que todo es uno, que somos una pequeña parte de un todo que es algo más grande, nos hace comprender que cada uno tiene su propia verdad y la mira desde su propio nivel de conciencia y coherencia, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros digamos que llegamos a ese conocimiento de nosotros mismos, cuando llegamos a ese nivel de comprensión de nuestra propia espiritualidad, respetamos a todo y a todos. O sea, no solamente a todos los seres, sino respetamos la propia naturaleza, ¿sí? Todo lo que nos rodea. Agradecemos todo lo que nos rodea, porque para nosotros no solamente es sagrado, digamos que una iglesia, un templo, sino es sagrado todo. Es sagrada la vida, es sagrada la tierra por lo que nos ofrenda, son sagrados los animales, ¿sí? Respetamos todo y todos y no creemos que de pronto que si nos pasan cosas buenas es porque Dios nos quiere y si nos pasan cosas no tan buenas es porque no nos quiere. No, es porque de pronto ya hemos llegado a un nivel de equilibrio donde entendemos la dualidad y la naturaleza de venirnos a experimentar acá, ¿cierto? Entonces, bueno, yo espero que haya quedado un poco claro. Sin embargo, en todo lo que hemos venido desplegando es un poco también de espiritualidad y de ese conocimiento de sí mismo, que es toda esta unión de tres. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Yo me despido. Recuerden suscribirse, darle like y pues nos veremos en una próxima oportunidad con más temas así interesantes como todos los que hemos venido tratando. Gracias, saludos a todos. Exacto, Diana. Comparto lo que dice Diana, es ese aumento de tolerancia hacia la diferencia, hacia el hecho de que tú veas las cosas diferentes, hacia el hecho de que tú pienses diferente, con respeto y con amor, permitirte coexistir en un mundo donde los demás vean las cosas a modo suyo, sin querer interferir y sin querer tampoco que
que vean las cosas como las ves tú. Eso es ser espiritual. Total libertad, tanto para tú tomar tus decisiones como para respetar las decisiones de los demás, incluso cuando tienen que ver con temas tan delicados y profundos como la religión, porque a la final es algo muy personal. Entonces, abrirnos a esa tolerancia, a ese amor, a esa capacidad de aceptación de todos los seres en el planeta. Entonces, bueno, esperamos que esto les haya aportado un poco más de claridad en el tema. Si de todas maneras siguen teniendo dudas, hay algo con lo que no están de acuerdo, porque son liberísimos de no estar de acuerdo con algo, nos lo pueden dejar en los comentarios, podemos hablar al respecto, podemos profundizar. Como les dije, no somos materia terminada, entonces de pronto una cosa que para mí hoy es verdad y es creencia, la puedo ir siempre más en profundidad y en unos años decir, no, ya no lo veo así. No me tengo que casar con las creencias, ¿sí? Es esa libertad de decir, ve, mira que yo antes pensaba de una forma y ahora no. Es lo mismo, ¿sí? Darnos el permiso de experimentarnos y de cambiar de opinión. Nos vemos en un próximo episodio. Les mandamos un abrazo gigante. Sí, para nosotras es importante llegar a más personas con esta información, compartir y crear una comunidad aún más grande. Entonces los invitamos a inscribirse al canal, activar la campanita para ser avisados cada vez que salga un nuevo episodio. Nos vemos en un próximo episodio. Feliz día para todos.